Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que moldee nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús preguntamos. Amén. Capítulo 18. En aquellos días no había rey en Israel. Y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde morase, porque hasta entonces no le había caído suerte entre las tribus de Israel por heredad. Y los hijos de Dan enviaron de su tribu 5 hombres de sus términos, hombres valientes, de Sora y Estaol, para que reconociesen y explorasen bien la tierra. Y dijéronles, Id y reconoced la tierra. Estos vinieron al monte de Efraín hasta la casa de Micas, y allí posaron. Y como estaban cerca de la casa de Micas, reconocieron la voz del joven levita, y llegándose allá dijéronle, ¿Quién te ha traído por acá? ¿Y qué haces aquí? ¿Y qué tienes tú por aquí? Y él les respondió, De esta y de esta manera ha hecho conmigo Micas, y me ha tomado para que sea su sacerdote. Y ellos le dijeron, Pregunta pues ahora a Dios, para que sepamos si ha de prosperar nuestro viaje que hacemos. Y el sacerdote les respondió, Id en paz, que vuestro viaje que hacéis es delante de Jehová. Entonces aquellos 5 hombres se partieron y vinieron a Lais, y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso y confiado, conforme a la costumbre de los de Sidón. No había nadie en aquella región que los perturbase en cosa alguna para poseer aquel estado. Además de esto, estaban lejos de los sidonios, y no tenían negocios con nadie. Volviendo pues ellos a sus hermanos en Sora y Estaol, sus hermanos les dijeron, ¿Qué hay? Y ellos respondieron, Levantaos, subamos contra ellos, porque nosotros hemos explorado la región, y hemos visto que es muy buena. ¿Y vosotros os estáis quedos? No seáis perezosos en poneros en marcha para ir a poseer la tierra. Cuando allá llegareis, vendréis a una gente segura y a una tierra de ancho asiento, pues que Dios la ha entregado en vuestras manos, lugar donde no hay falta de cosa que sea en la tierra. Y partiendo los de Dan de allí, de Sora y de Estaol, 600 hombres armados de armas de guerra, fueron y asentaron campo en Kiriat Jearim, en Judá, de donde aquel lugar fue llamado el campo de Dan hasta hoy. Está detrás de Kiriat Jearim. Y pasando de allí al monte de Efraín, vinieron hasta la casa de Micas. Entonces aquellos 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra de Lais, dijeron a sus hermanos, ¿No sabéis cómo en estas casas hay efod y terafim, e imagen de talla y de fundición? Mirad pues lo que habéis de hacer. Y llegándose allá, vinieron a la casa del joven levita en casa de Micas, y preguntáronle cómo estaba. Y los 600 hombres que eran de los hijos de Dan, estaban armados de sus armas de guerra a la entrada de la puerta. Y subiendo los 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra, entraron allá y tomaron la imagen de talla, y el efod, y el terafim, y la imagen de fundición, mientras estaba el sacerdote a la entrada de la puerta con los 600 hombres armados de armas de guerra. Entrando pues aquellos en la casa de Micas, tomaron la imagen de talla, el efod y el terafim, y la imagen de fundición. Y el sacerdote les dijo, ¿Qué hacéis vosotros? Y ellos le respondieron, Calla, pon la mano sobre tu boca, y vente con nosotros, para que seas nuestro padre y sacerdote. Es mejor que seas tú sacerdote en casa de un hombre solo, que de una tribu y familia de Israel. Y alegróse el corazón del sacerdote, el cual tomando el efod y el terafim y la imagen, vínose entre la gente. Y ellos tornaron y fuéronse, y pusieron los niños y el ganado y el bagaje delante de sí. Y cuando ya se habían alejado de la casa de Micas, los hombres que habitaban en las casas cercanas a la casa de Micas se juntaron y siguieron a los hijos de Dan. Y dando voces a los de Dan, éstos volvieron sus rostros y dijeron a Micas, ¿Qué tienes que has juntado gente? Y él respondió, Mis dioses que yo hice, que lleváis juntamente con el sacerdote y os vais. ¿Qué más me queda? ¿Y a qué propósito me decís, qué tienes? Y los hijos de Dan le dijeron, No des voces tras nosotros, no sea que los de ánimo colérico os acometan, y pierdas también tu vida y la vida de los tuyos. Y yéndose los hijos de Dan su camino, y viendo Micas que eran más fuertes que él, volvióse y regresó a su casa. Y ellos, llevando las cosas que había hecho Micas juntamente con el sacerdote que tenía, llegaron a Lais, al pueblo reposado y seguro,
y metiéronlos a cuchillo y abrasaron la ciudad con fuego. Y no hubo quien los defendiese porque estaban lejos de Sidón y no tenían comercio con nadie. Y la ciudad estaba en el valle que hay en Bet-rehob. Luego reedificaron la ciudad y habitaron en ella. Y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, conforme al nombre de Dan su padre, hijo de Israel, bien que antes se llamaba la ciudad Lais. Y los hijos de Dan se levantaron imagen de talla, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Manasés, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan, hasta el día de la transmigración de la tierra. Y levantáronse la imagen de Micas, la cual él había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Comentario de Matthew Henry Jueces capítulo 18. Los denites decidieron llevarse consigo a los dioses de Miqueas. Oh, locura de estos denites. ¿Cómo podían imaginar que esos dioses debían protegerlos, que no podían evitar ser robados? Tomarlos para su propio uso fue un doble delito, mostró que ni temían a Dios ni miraban al hombre, sino que estaban perdidos tanto en la piedad como en la honestidad. Qué insensatez fue para Miqueas llamar a aquellos sus dioses, que él había hecho, cuando solo él debe ser adorado por nosotros como Dios, que nos hizo. Eso se pone en el lugar de Dios, que nos preocupa, como si todos estuviéramos atados a él. Si la gente camina en el nombre de sus dioses falsos, mucho más deberíamos amar y servir al Dios verdadero. Gracias por escuchar. Si quieres saber más sobre Jesús y lo que el Evangelio significa para ti, entonces ve el video que se muestra a la izquierda de la pantalla y no olvides suscribirte. Que el Señor Jesucristo bendiga tu día.